Muy buenos días, queridos hermanos, y muy feliz sábado. Buenos días y feliz sábado. Gracias, claro. Yo notaba recién cuando se estaban saludando, algunos se saludan más que otros, y algunos eligen a alguien en particular para saludar, ¿no? Algunos se saludan permanentemente, especialmente los que están de novio, los que están recién casados. Es bueno saludarse. Y es bueno decir al Señor, gracias por el don de la vida y poder estar en tu casa, Señor, en esta mañana. Dos o tres pequeñas informaciones para la buena marcha de nuestras actividades. Gracias, doctor Haroldo, por la propuesta de renovación en nuestros cultos de oración los días martes, 19:30. Estamos haciendo énfasis en la importancia de una convocatoria donde todos podamos participar, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, en el tema de la adoración, la oración y el testimonio. Así que la iglesia está abierta a todos aquellos que a veces yo sé que por razones laborales o de estudio no pueden asistir, pero los animamos a saber y participar de los cultos de oración de la Iglesia de Dios aquí en el parque. En segundo lugar, queríamos recordar que el DVD para los no videntes ya está a disponibilidad a través del hermano Duane Hein, director de comunicación de nuestra iglesia. Todo aquel que solicite es totalmente gratuito, aunque tiene un pequeño costo de reproducción, un mínimo. Repito, si tiene limitaciones con la visión, si tiene dificultades o por ahí usted quiere ir en su auto o en su casa y escuchar el DVD de todo el trimestre de la escuela sabática, viene desde el Ministerio de Estados Unidos que se dedica exclusivamente a preparar la lección de la escuela sabática con todos los textos, todas las citas, muy bien desarrollado en CD, repito, está a disponibilidad para este trimestre, ya el material llegó de Estados Unidos, en castellano. En relación al próximo sábado es el día de Impacto Esperanza y anhelamos, por la gracia de Jesús, sumarnos al gran proyecto donde visitamos a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, con el material del año. En este caso, Impacto Esperanza se complementa con el libro La Última Esperanza, la condensación del libro El Conflicto de los Siglos, con el material del DVD del pastor Luis González, director del Departamento de Evangelismo de la División Sudamericana. Este material está excelente, yo lamentablemente no lo trajimos hoy, pero lo vamos a tener para el próximo sábado, ilustrar un poquito un flash para que vean la calidad de material basado en las profecías en el contexto de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Muy buen material grabado in situ en los lugares donde cita la palabra de Dios. Cuando habla de Éfeso, allí está el pastor Luis González en Éfeso. Cuando dice el Getsemaní, allí está en cada uno de los rincones de Medio Oriente y Cercano Oriente y Asia Menor, allí estará él, incluso en Roma. Por lo tanto, los animamos a tener este material. Hemos solicitado 2.000 DVD para repartir entre nuestros vecinos aquí y acercarnos a las comunidades que están bajo la responsabilidad de la iglesia del parque, que son 12 localidades aquí, más las localidades de Camarero que está a cargo y de Puígar, y en total son 18 localidades. Queremos llegar a 2.000 hogares con el material que disponemos y ya hemos solicitado este material. Esperemos que llegue a tiempo. Si es así, el sábado que viene, después del culto, estaremos a repartir y los jóvenes de conquistadores se están sumando para acompañarnos y visitar cada casa, cada familia de nuestro territorio misionero. Algunos nos han preguntado por el seminario Estudios sobre Daniel, que está comenzando hoy 19:30 en la iglesia de Camarero. En realidad es un seminario que va a durar 15 noches consecutivas. Hoy estudiaremos solo el capítulo número 1 en pantalla gigante. La idea es ilustrada, pero quiero decir que lo vamos a realizar también acá. Por lo tanto, si alguien quiere ir, está invitado, pero queremos dar prioridad a la hermandad de Camarero y los amigos y vecinos del alrededor. No importa si usted quiere asistir, puede sentirse libre de ir. Pero digo esto porque varios me han hecho la pregunta para que sepan que este seminario en breve lo vamos a realizar también en la Iglesia de Dios durante 15 noches consecutivas para los valientes, no se suspende por lluvia. Aquí estaremos estudiando juntos el libro de Daniel por la gracia de Dios. Hoy nos convoca un momento muy especial, uno porque es el sábado del Señor, otra porque estamos en la casa de Dios, la casa de oración, y otra porque hemos decidido acompañar el proceso de trabajo de un ministerio muy particular, que es una institución de bien público sin interés de lucro, sin fines de lucro, que se llama SOS. Es una institución que está establecida en nuestra comunidad hace 9 años
y que viene haciendo un trabajo notable, muy silencioso, pero sumamente efectivo. El año pasado tuvieron 900 entrevistas y acompañaron casi el 50% de los casos en forma constante y permanente. Tiene que ver con un tema fundamental, la no discriminación. Es una institución que se complementa con el Sanatorio Adventista del Plata, y a la vez que hace alguna actividad que el sanatorio no puede hacer y lo que esta institución no puede hacer, el sanatorio sí lo puede hacer. Así que estamos trabajando en forma complementaria y sobre todas las cosas asistiendo a familias, jóvenes, esposos, esposas, hijos, vecinos, incluso vienen de la zona de los alrededores, de las localidades alrededor. Por lo tanto, vamos a invitar en esta ocasión. Está dirigido este ministerio por un grupo hermoso de hermanos, muchos de ellos ya jubilados, muchos de ellos profesionales, y un equipo de profesionales que ad honorem colabora permanentemente con esta tarea, atendiendo casos límites, muchas veces, de nuestra comunidad. En esta ocasión, la directora general es la hermana Cristina Calvermater de Gullón. Ella estuvo en el primer turno dando la explicación, pero delegó en el hombre de comunicación y que preparó el audiovisual, que ahora vamos a ver brevemente. Duane Hein, brevemente, él nos va a ilustrar y nos va a contar en forma sintética, a través de imágenes, de qué se trata este ministerio y luego avanzaremos con las bases bíblicas y teológicas que la palabra de Dios tiene en relación con esto. Muchas gracias, pastor. Muy buenos días. En SOS estamos trabajando por una sociedad más sana, como ahí ustedes están viendo. SOS es una ONG sin fines de lucro que fue fundada en mayo del 2004, básicamente al percibir que lamentablemente en esta localidad estaban apareciendo diversas problemáticas sociales y la necesidad de brindarle solución. Es así que un grupo de profesionales, como bien mencionó el pastor, se unieron y formaron un grupo cuyos objetivos fundacionales son los siguientes: colaborar con la solución de problemas sociales, brindar herramientas y técnicas que permitan un crecimiento armónico de la persona y atender problemáticas instaladas en la sociedad. La metodología de trabajo del servicio es a través de eventos de divulgación y formación en los aspectos de defensa de la familia y la prevención de conductas de riesgo. En la atención profesional, en nuestra sede, que ustedes han visto una foto del frente, en el armado de una malla de contención a las familias víctimas de la violencia de género, los conflictos entre padres e hijos, etc. Y la protección y asistencia legal de las víctimas. ¿Quiénes conformamos SOS? Está administrado por una comisión directiva integrada por miembros de la sociedad que unieron sus esfuerzos para servir por amor. Además, el grupo en sí, el que trabaja a diario, el grupo de profesionales, están agrupados en un centro asistencial psicosocioespiritual, en donde a través o encarando desde distintas disciplinas se trabaja armónicamente para realizar un abordaje adecuado de la problemática que se esté atendiendo. Y después un equipo de apoyo. ¿Qué es lo que hace este equipo de apoyo? Bueno, desde cortar el césped, hacer la limpieza, hasta conseguir los fondos necesarios para que esto funcione. Con la ayuda y colaboración de donadores privados y de instituciones, hemos logrado construir nuestra sede. La foto que ustedes están viendo pertenece a uno de los 3 consultorios de atención a pacientes. También logramos También logramos el armado de un refugio para víctimas de violencia. Lamentablemente hemos tenido que dar asistencia, refugio a más que nada mujeres maltratadas con sus hijos en este lugar. Es un lugar cómodo y digno que justamente aporta dignidad en un momento, una situación tan difícil como esa. Normalmente son enviados por el juzgado de familia del juzgado de Diamante hasta que la jueza que entiende en la causa, bueno, así lo dispone hasta que se tranquilicen las cosas, etc. Bueno, ¿cuáles servicios prestamos? Ahí ustedes los tienen. Violencia de género, maltrato psicológico, emocional y físico, bullying, conflicto entre cónyuges, problemáticas derivadas de separaciones o divorcio,
familias ensambladas, abuso sexual, acoso laboral, descontrol de ira, intento de suicidio, etc. ¿Cómo se desarrollan nuestras actividades? SOS ha establecido que sea básicamente mediante 3 vías: charlas de debate, talleres de fortalecimiento profesional y la atención profesional en nuestra sede, mediante el llamado al celular de guardia 154 514 546. Este celular está abierto las 24 horas del día. Aquella gente que esté pasando por alguna problemática de las que atiende SOS va a ser atendida por uno de nuestros profesionales, que va a realizar la derivación respectiva y después se va a realizar la atención en nuestra sede. Preguntas frecuentes. Bueno, nuestra sede está ubicada en calle España 258. La calle España es la continuación de la calle Pasteur, en el barrio América. Se solicitan turnos, reiteramos, a este teléfono, a este celular, 154 514 516. Y algo que es una pregunta recurrente en nuestro sitio web, en nuestro Facebook o incluso al correo electrónico, si hay que pertenecer a alguna religión. No, en lo absoluto. Hacemos o estamos trabajando en la discriminación cero, entonces no podemos discriminar. Cualquiera que necesite, sea el Estado que tenga, es bienvenido a nuestra sede y bueno, tratamos de colaborar en lo que podamos. ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos ayudarle al centro? Mediante una cuota trimestral para sostener justamente la marcha del centro, en las distintas actividades organizadas por la entidad, participando e invitando a charlas, debates y realizando diversas pasantías. Esto es para los alumnos de carreras afines y que ya están próximos a terminar. Pero hay una forma muy buena que todos podemos colaborar y es acompañando a las personas que necesiten. Cuando uno está pasando una problemática social, es muy difícil reconocer que necesita ayuda y acercarse a un centro. Entonces, sería bueno que lo tomemos de la mano, que lo acompañemos, golpeemos la puerta de SOS, llamemos al celular ya mencionado y lo acompañemos. El pastor ha hecho este mismo mecanismo, ha acercado a muchas personas que se han acercado a hablar con él y bueno, se está trabajando en el centro. Bueno, en el SOS establecimos que el 2013 íbamos a trabajar en el año de la discriminación cero. Esto lo estamos realizando mediante charlas. El Canal 6 de Crespo nos ha cedido un espacio, Canal 6 de Aire de Crespo nos ha cedido un espacio en donde una vez al mes colocamos una película temática disparadora y después tenemos micros semanales, en donde un profesional realiza un pequeño aporte respecto de la problemática que sea, ya sea de la discriminación de la mujer, discriminación laboral, de todas las que haya. Entonces, una vez por mes en el Canal 6 de Crespo estamos teniendo este espacio. Este canal tiene una entrada regional muy grande, desde Nogoyá, para la gente que conoce, Nogoyá, Viale, Ramírez, Crespo, Diamante, Las Aldeas. Es algo, es algo muy bueno que podamos de esta manera llevar un poco de tranquilidad, si se quiere. Bueno, también somos agradecidos y reconocemos a la gente. En el primer turno se le dio un reconocimiento al pastor, así está plasmado, no lo vamos a repetir. Bueno, en SOS estamos ayudando a mucha gente y esperamos que cada uno de ustedes nos pueda ayudar. Te estamos esperando en cualquiera de las formas que ya lo hemos hecho. Muchas gracias. Bueno, gracias, Duanes. Le dije no reconocimiento. Y él me sacó la foto y... Bueno, mis queridos amados, el tema es así. Estamos promocionando en un culto de adoración una institución no tan así, sino abriendo un espacio para que usted sepa que si hay una necesidad, para que tú sepas que si estás pasando por una situación que no sabes manejar, tenés un rincón donde podés ir. Normalmente está la institución oficial,
Dios ha establecido nuestro sanatorio. Ahora reconozco que no todos pueden acceder al sanatorio y hay situaciones que honestamente van más allá de las posibilidades de cada uno. Por lo tanto, nosotros frente a esto, hay 3 aspectos que a mí me tocaron el corazón cuando conocí la institución, cuando me acerqué para saber de qué se trataba, porque descubrí que mucha gente no tenía la menor idea de que esto existía, solo de oídas, y descubrí 3 aspectos que a mí me movieron. Primero, la absoluta confidencialidad. No se sabe, ni el pastor sabe cuando yo llevo a alguien y lo delego, lo coloco en mano del profesional, yo ya desconozco, salvo alguna sugerencia por allí, pero en general la persona sabe que su situación es bien preservada en el anonimato. Segunda situación, si tú no tienes recursos, es absolutamente gratuito el servicio. No cuesta nada, son profesionales que dedican tiempo ad honorem, por lo tanto tú puedes acercarte, pedir ayuda y te la van a brindar y no cuesta nada. Por eso la necesidad de aquellos que están colaborando, salvo si tú quieres hacer algún tipo de aporte o colaboración, pero no es exigida. Y en tercer lugar es el aspecto legal de acompañamiento, ya que están en vínculo permanente con los jueces de diamante en relación a situaciones límites muy delicadas que a veces se dan entre nosotros. Hay problemas de violencia, de descontrol, hay situaciones que afectan la conducta y que ponen en riesgo social a alguna esposa, un hijo o un esposo, inclusive a veces excepcionalmente. Hay casos muy delicados. Una cosa que ha notado Cristina en el bloque anterior que estuvimos en el culto de adoración del primer turno es el hecho de que llama la atención que muchos novios están buscando aconsejamiento y orientación previa para entender el tema del vínculo emocional del matrimonio de la pareja. Así que esto está abierto con talleres posibles para todos, incluyendo los que aún no han formado hogar y familia. ¿Hasta aquí nos acompañan? ¿Sí? Bueno, eso es en la Comunidad Libertador San Martín, abierto a todos. Y mucha gente que no pertenece a nuestra comunidad se ha acercado, inclusive para recibir consejo y orientación prudente. Cuando analizamos el concepto de discriminación, que es el lema que Duane nos recordaba, Jesús, ejemplo máximo de discriminación cero, partimos de la base del concepto de la discriminación. Si hablamos de los seres humanos, podemos discriminarlos, entre otros criterios, por edad, color de piel, nivel de estudios, nivel social o socioeconómico, color de los ojos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la palabra de Dios nos advierte acerca de esto. Es normal en el ADN del ser humano que tenemos todos nosotros por causa del pecado la tendencia a discriminar, a marcar y establecer encuadrar a las personas de acuerdo a nuestro criterio y a nuestra visión de las cosas. De allí el peligro de poder no entender como hijos e hijas de Dios qué es lo que el Señor espera de nosotros. San Lucas capítulo 2 versículos 10 al 14, los invito rápidamente a buscar en la palabra de Dios, nos invita a saber que el tiempo de los que discriminados ha terminado, ha concluido. Ya no habrá más discriminados. ¿Por qué? Porque el capítulo 2, versículo 10 del Evangelio de Lucas nos dice claramente: el ángel les dijo, no temáis, porque aquí que doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ha nacido el Señor, ha nacido el Redentor, el Rescatador, ha nacido aquel que no permite que el prejuicio ponga una traba, una barrera para tu salvación. Ha nacido Jesús, y clama la historia y dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas. Ha terminado el tiempo, la discriminación, cuando el Señor Jesucristo nació entre nosotros. Y allí comienza una etapa donde el prejuicio quedará de lado. Ahora empezamos a ver las personas como candidatos al reino de los cielos, no importa cuál sea su origen, no importa que sean las circunstancias. Un mensaje del don de profecía que tocó mi corazón profundamente está en Palabras de Vida del Gran Maestro, el don de profecía, página 342, que dice lo siguiente: el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo. Atención, queridos hermanos, amigos, jóvenes. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. No será el mensaje de las 2300 tardes y mañanas. No será la idea de que Cristo viene pronto.
no será el concepto de la justificación por la fe. Dice que la expresión máxima, final, el último mensaje que dará el pueblo de Dios a este mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Amar a la gente sin distinción, sin prejuicio, no importa quién sea, grande, bajo, chiquito, gordo, pelado, no importa. No importa si es rico, no importa si es pobre, no importa, Gabriel, si viven en medio del monte y andan descalzos. El Señor los quiere salvar a todos. Todos somos candidatos al reino de los cielos. Y tenemos la responsabilidad como hijos de Dios, que conocemos a Jesús como nuestro maravilloso Salvador, quien no nos ha discriminado, de ser una extensión de esa obra misericordiosa y decir, sí, vamos a manifestar amor, vamos a manifestar ternura, respeto, vamos a manifestar tolerancia hacia aquellos que no nos agradan, hacia aquellos que a lo mejor no son de nuestro gusto, hacia aquellos que a lo mejor nos han afectado con alguna conducta que a lo mejor puede ser contraria a nuestra cultura, pero que tiene que ver con el plan de salvación. Dios no discrimina a nadie, no te discrimina a ti, te aceptó tal cual eres. No importa cuáles sean tus virtudes o defectos. Y Dios espera lo mismo de ti y de mí en función de los demás. Que la iglesia de Cristo aquí en el parque y en cada lugar donde nos congregamos sea una comunidad terapéutica donde el que ingresa por esa puerta reciba el cariño y la ternura, no como una estrategia misional, sino con la certeza de que estamos siendo recibidos porque estamos siendo amados por nuestro Dios. Dios nos aceptó, te aceptó, bienvenido. Bienvenido, no importa de dónde tú vengas. ¿Se acuerdan ese himno? No importa de dónde tú vengas y detrás del Calvario tú estás. Bienvenido. Esta es tu casa, este es tu lugar, este es el rincón de contención y de ternura. Sí, mis queridos amigos, la palabra de Dios es clara. Cuando leía a mi querida hermana el texto clave de esta reflexión breve, dice allí Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor Jesucristo. ¿Para qué Dios le dio el Espíritu Santo a nuestro Señor Jesús? Por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, me envió a pregonar a los cautivos libertad, me envió a los ciegos dar vista, a dar libertad a los oprimidos y a predicar el año favorable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí con un propósito maravilloso de integración y aceptación y de no discriminación. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, cuando tú y yo pasamos por las aguas del bautismo, aquel día un milagro extraordinario sucedió. Dios perdonó todos nuestros pecados y me dio su Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Preparar nuestro carácter para el reino de los cielos y para contarles a otros acerca del amor de Jesús. Mis amados, queridos jóvenes, queridos adultos, queridos hermanos en Cristo Jesús, les pido que reflexionemos sobre esto. La misma razón por la cual Cristo recibió el Espíritu Santo es la misma por la cual el Señor nos lo dio a nosotros. Podemos decir en esta mañana, juntamente con Cristo en Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me envió a extender la mano a los necesitados, ir y hacer una obra por los pobres, ir y atender a los que se sienten marginados, ir y extender la mano a aquellos que se sienten fuera de contexto, los que no están en mi grupo, los que siempre quedan en un rincón, los que siempre pareciera ser que no son tenidos en cuenta por causa de su color, por causa de su estado socioeconómico, por causa de que a lo mejor pertenecen a otro grupo al cual yo no conozco y que culturalmente es distinto al mío. El Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros. Lucas capítulo 15, en el mismo contexto del Evangelio de Lucas, solamente para recordar algunas frases de nuestro Señor Jesucristo, tenemos 3 parábolas extraordinarias que algún día nos detendremos durante una semana a analizarlas, pero en esta ocasión quiero recordar apenas la introducción de Lucas capítulo 15. Los que saben y los eruditos que han hecho un análisis del texto han dicho que el capítulo 15 de Lucas refleja quién es el Dios de los hombres, cómo es Dios, cómo Dios se manifiesta. Un Dios que se manifiesta a través de la parábola de la oveja perdida, a través de la moneda perdida, a través de la parábola del hijo pródigo, cosas que realmente son sensibles al corazón de todo hijo de Dios.
Y mis amigos, solo la introducción, el capítulo 15, versículo 1 y 2 dice, y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes eran los que se acercaban a Jesús? Los pecadores, los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los recaudadores de impuestos. Allí está Mateo, a quien Jesús le dijo, sígueme. Allí está Zaqueo, quien le dijo, hoy voy a posar contigo en tu casa. Allí estaban los recaudadores de impuestos, que eran literalmente considerados allí en el contexto de Palestina traidores a la patria. ¿Por qué? Porque ellos beneficiaban al imperio, aunque sabemos que también eran ladrones. Y no solo ladrones en el sentido de aprovecharse, sino que, dice, cada moneda que ingresaba para el imperio, posiblemente 2 monedas ingresaban para el bolsillo del recaudador. Eran vistos literalmente como lacras de la sociedad, eran absolutamente marginados. Y dice, ellos seguían a Jesús. Y dice también el texto, y los pecadores seguían a Jesús para oírle. ¿Y quiénes eran los pecadores? Los que han violado la ley, los que tenían ocupaciones pecaminosas, los que tenían ocupaciones que eran considerados impuras en aquellos días. Los ladrones, los violadores abiertos de la ley, los pastores de ovejas eran considerados pecadores. Extraño, ¿no? Los pastores siempre tenemos una imagen romántica, el pastor con su oveja sobre los hombros. Qué extraño, considerado un pecador. Y lógico, porque ellos solían cuidar rebaños ajenos y se aprovechaban de la lana y vendían la lana de esas ovejas para otros y de la leche y a veces vendían las crías y se aprovechaban de los rebaños que no le pertenecían. Por lo tanto, eran usurpadores. Los pastores de ovejas no eran bien vistos en la sociedad de Jesús y ellos seguían a Jesús, dice el texto bíblico. Y no solo termina ahí. Dice el capítulo 2, y los fariseos y los escribas, los líderes espirituales, los responsables de guiar al pueblo, los que tenían la responsabilidad moral y espiritual de poder orientar, dice, murmuraban. Murmuraban. No estaban de acuerdo con Jesús. No compartían lo que Jesús hacía. Diciendo, despectivamente, ni siquiera se referían por el nombre, a los pecadores recibe y aún con ellos come. No solo que los recibe, sino que aún come con ellos. ¿A quién invitamos al mediodía hoy para comer? ¿Con quién vamos a comer este mediodía? ¿Qué tal si te sugiero a alguien que lleves a tu casa? No, pastor, yo no lo conozco. Contábamos en el turno anterior como una hermana de iglesia en Posadas Misiones un día me llama desesperada diciendo, pastor, tengo 15 personas en mi casa y ya no sé qué hacer. ¿Cómo tiene 15 personas? ¿Quiénes son? Jóvenes, pastor. ¿Jóvenes? ¿Y qué hacen en su casa? Yo pensando que eran jóvenes de la iglesia. Algunos son de la iglesia, pero la mayoría no. ¿Y quiénes son estos jóvenes? Dice, son haitianos. ¿Haitianos? ¿Y qué hacen en su casa 15 personas haitianas? Lo que pasa es que hace un tiempo están viniendo a la iglesia y como siempre dicen que están pasando necesidad, dice, yo decidí invitarlos. Primero invité 1, después 2, vinieron 4, ahora son 15, pastor. La heladera no alcanza. ¿Y qué hacen 15 jóvenes haitianos en su casa? Y lo que pasa es que parece ser que han venido a estudiar y hubo algún problema, no sé, en la universidad, en la facultad donde ellos estaban, y resulta que ahora no pueden continuar estudiando y están sin los documentos, porque quien los trajo se apropió de sus pasaportes y están allí varados literalmente en la República Argentina sin saber qué hacer, e incluso ya ilegales porque había vencido las visas de turistas, no habían entrado formalmente como estudiantes. Entonces muy bien, nos acercamos a la hermana, nos acercamos a una reunión un sábado de tarde y nos encontramos allí con estos 15 jóvenes que después resultaron ser más de 20 y sí, cada día era más. Y resulta que descubrimos, cuando empezamos a dialogar, algunos tenían un castellano muy limitado, porque la mayoría hablan francés, como ustedes saben, y entonces de repente unos me explicaron, y había algunos de origen adventista, algunos hijos de ancianos de iglesia, algunos inclusive estaban allí, chicas, queriendo estudiar carreras universitarias. Claro, como en la Argentina la facultad es gratuita, estatal, algunos pícaros traen grupos y los traen y los invitan y les cobran $1.000, $1.500 para traerlos, y habían hecho en forma fraudulenta algún tipo de vínculo con algún universitario de las grandes universidades nuestras aquí en Argentina y conseguían colocarlos en las residencias estudiantiles y colocaban en los comedores universitarios para que ellos puedan tener derecho y oportunidad de poder vivir y comer y los inscribían en las carreras y ellos comenzaban las carreras sin problemas, pero siempre con una situación pendiente porque la documentación nunca había terminado.
Y cuando llegaban los finales a fin de año, descubrí que no podían rendir sus finales porque su documentación no se los permitía, y ahí caían en la descubriendo, casi un año después, terminado el año lectivo, que ellos estaban varados, no podían rendir sus materias y por lo tanto no estaban inscriptos legalmente y por lo tanto ahora no había ni siquiera qué comer. Cuando descubrimos esto, comenzamos a asesorarnos un poquito y descubrimos que el famoso INADI, Instituto de No Discriminación de la República Argentina Nacional, y fuimos a presentarnos y descubrimos dramáticamente que en Argentina hay cantidad de grupos que hacen esto. Personas que traen grupos de personas para estudiar en nuestras universidades a un costo terrible para ellos y después los abandonan literalmente aquí, a la buena de Dios. Y en ese contexto, la señora nos explicó, la que era responsable, que ella conocía a algunos de estos gestores, entre comillas, que iban a los países, generalmente centroamericanos y del Caribe, y me contó algo que yo me quedé pasmado, porque me dijo, el grupo que está acá en Posadas está coordinado por un, escuchen bien, pastor adventista. Cuando dijo eso, digo, no puede ser. No, acá hay algo que no está bien. Primero, que los pastores no nos dedicamos a esto. Y en segundo lugar, imposible que en forma fraudulenta sea una cosa semejante. Empezamos a investigar y descubrimos que no. Él decía ser pastor adventista, él no lo era. Pero había encontrado esa veta de confianza que hacía con que la gente lo buscara. Él era una persona centroamericana que usaba el nombre de adventista, él no pertenecía a la iglesia, pero de esa manera dramática trajo cantidad de centenas de jóvenes a las diversas universidades de la República Argentina en un estado de abandono total y donde las personas sufrían esa tristeza. Y ahora la hermana con 15 personas en casa, ¿y qué hago, pastor? Entonces llamamos a la junta de la iglesia, hermana Griselda, y vamos a ver qué solución le vamos a dar a nuestros hermanos para ver cómo podemos resolver. Digo, porque no puede ser que en un hogar tengamos tanta presión. Entonces, 15 personas, y para colmo, para la mentalidad de algunos de nosotros por allí, personas de color a las cuales no estamos habituados a tratar culturalmente, si bueno, ¿y cómo hacemos? Y entonces alguien dijo, y bueno, pastor, que el Dorcas se ocupe. ¿Cómo? No, hermano, yo necesito hogares, familias, necesito personas que abran sus casas. Y armame una comisión para ver que... No, nada de comisiones. Lo que necesitamos son hogares dispuestos a abrir sus casas. Personas que abran su corazón y sus casas para ayudar a la gente. Pero pastor, yo tengo mi familia, tengo mi hijo que vino de viaje, y empezamos, ¿no? Toda esa retórica típica para poder justificar. No, pero acá no puede ser que una hermana sobrecarguemos a una hermana porque ella abrió el corazón. Yo necesito que otros abran su corazón para recibir a las personas. Sí, pero qué problema, pastor, porque casi no podemos comunicarnos, ellos hablan de una manera, nosotros hablamos de otra, y ahí comenzamos. Hermanos, tenemos que atender a la gente. Y de repente tibiamente se levantó una mano y dice, yo, pastor, dijo una hermanita, yo voy a recibir en mi casa, mándeme 2 o 3, yo los recibo. Y otro ya también levantó ya tibiamente, y cuando quisimos acordar había más manos que personas que atender, y yo agradecí a Dios que la comunidad terapéutica aún funciona en el seno de nuestra iglesia, aunque a algunos les cuesta entender. Ustedes saben que dentro de los pecadores en Israel las mujeres eran consideradas pecadoras todas, porque solo eran aceptados los que pasaban por grados de instrucción, y la mujer tenía prohibido ir a la escuela, y la escuela estaba en manos de los rabinos, y la materia central era el Tanaj, el Antiguo Testamento, en el contexto del Pentateuco, de la Torá. Por lo tanto, quien no conocía la Torá era un pecador nato, sin esperanza. Y las mujeres todas entraban dentro de ese proceso. Y si tenía una actividad no santa, aún peor, no había esperanza. Jesús quebró con todos los esquemas, habló con las mujeres cuando los rabinos tenían prohibido hablar, las aceptó, las invitó y aún las perdonó, cuando incluso en medio de las situaciones más delicadas querían condenarle para apedrearle. Es tan significativo el ministerio de Jesús de la no discriminación que llegó a decir en Mateo 21:30, y léalo, hermano, por favor, Mateo 21:30, una declaración extraña para muchos de nuestros oídos. 21:30 del Evangelio de Mateo, dice el texto claramente, miren lo que dice la palabra santa. Y acercándose al otro le dijo,
21, 30, 31, perdón, 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, atención, los publicanos, los traidores y ladrones, y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. ¡Wow! No está Dios convalidando, no está el Señor convalidando el pecado de ninguno de ellos, cuidado, no estamos diciendo eso. Las personas cuando finalmente en medio de su atribulación y de su angustia, en medio de sus problemas, en medio de la comprensión de su pecaminosidad, se aferran de Jesús y confían plenamente en los méritos de Cristo, tienen la certeza de ser aceptados. Por ello ellos van delante de nosotros. En cambio, los que creemos que sabemos, los que creemos que conocemos, los que creemos que somos discípulos, los que creemos que tenemos derecho a marcar, a definir, a enmarcar a alguno y decir este sí, este no, este me agrada, este no me agrada, cuidado, porque podemos estar fuera de contexto. En ese sentido dijo Jesús que ellos iban delante de nosotros al reino de los cielos. El Espíritu del Señor está sobre nosotros para cumplir un ministerio maravilloso de no discriminación. Jesús en Jeremías, el Dios ilustró e iluminó a Jeremías, profeta de Dios, cuando dijo en 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? No confiemos en nuestro propio corazón, porque podemos creer que somos muy buenos, pero quien lo puede determinar solo es Dios. No somos llamados a ser jueces, no somos llamados a ser abogados, eso es obra de Cristo. Nosotros hemos sido llamados, querido hermano, a un ministerio de reconciliación. Ayudar a reconciliarnos como familia, el esposo con la esposa, con los hijos, los novios, la convivencia con los vecinos, fraternalmente en la iglesia y todos reconciliados con Cristo Jesús. Ese es el ministerio que Dios nos ha dado. Esa es la tarea dramática que tenemos como pueblo de Dios. Ese es en ese contexto que el último mensaje que ha de darse a la humanidad será un mensaje de misericordia reflejando el amor de Cristo. Discriminación en el aula, discriminación entre compañeros, discriminación entre hermanos. Una hermana días pasados llorando me decía, de otra nacionalidad, pastor, hace ya un tiempo que estoy acá, cuando busqué un departamento para alquilar, cuando todos me preguntaban de dónde yo venía y decía el país de donde yo venía, todos me cerraron la puerta y la hermana caía en lágrimas. Digo, ¿por qué? Simplemente porque yo procedía de una nación que a los ojos de esas personas, generalmente hermanos nuestras, consideraban que era un lugar absolutamente indigno, que nada bueno venía de ese lugar. Y es posible que haya cosas así. Puede ser que haya personas que no sean buenas, incluso cuántos argentinos podríamos decir de ellos. Sin embargo, Dios aprende a diferenciar las cosas y acepta a las personas tal cual son. Finalmente encontró un corazón sensible y encontró lugar donde vivir. Y hoy tiene su lugar, un departamento donde vivir con su familia. Tiene su trabajo, pero pasó meses enteros en nuestra comunidad tratando de conseguir un lugar. Y simplemente por citar la nacionalidad, no le daban oportunidad. Compasión es lo que nos falta. Los insensibles, los indiferentes, los que se creen justos dentro de la iglesia, los que en pos de sus metas egoístas infligen dolor, penuria y privaciones a otros, necesitan descubrir quién es nuestro Dios. Cómo Dios actúa, cómo Dios te perdona y te acepta a ti. Y generalmente he descubierto que somos insensibles y no tenemos disposición a ayudar al otro porque yo mismo no tengo claro cómo Dios me trata a mí. Aún pienso que tengo algo que ofrecerle a Dios, aún pienso que soy mejor, que tengo algo que brindar y que por lo tanto casi que estoy negociando con Dios. No. Tú y yo llegamos a ser justos porque Él es el justo. No porque tú tienes o yo tenga algún derecho. Necesitamos conocer cómo Dios actúa con nosotros. Cuando yo tengo claro cómo Dios me salva, cómo Dios me tolera, cómo Dios realmente tiene misericordia de mí, cómo Dios me acepta tal cual yo soy,
y comprendo cuánto me ha perdonado, me ha aceptado y me bendice diariamente. Soy sensible frente a la necesidad del otro que está a mi lado, que está pasando por la misma crisis desde otra óptica, de otra perspectiva, pero que el Señor me dice compasión. La mayoría de nosotros tiene pena y agachamos la cabeza y me apena esta situación, por ahí derrama una lágrima, pobrecito, cómo sufre, pero ahí nos quedamos con la pena, nada más. Compasión pasa de reconocer la situación para la acción. Bueno, muy bien, ¿qué hacemos? ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a hacer algo por esta persona. Caminábamos con un par de ancianos de iglesias en una avenida en una de las ciudades del norte. Íbamos caminando y a medida que caminábamos, charlábamos sobre algunas cuestiones relacionadas con la iglesia cerca del mediodía. Y de repente entre nuestros ojos una imagen dramática. Una persona alcoholizada cruzada en la vereda, totalmente. Había vomitado sobre sí mismo y sobre la vereda. Una imagen realmente deplorable. Y me dice uno de los ancianos, pastor, crucemos la calle. No, ¿cómo vamos a cruzar la calle? Ayúdenme, muchachos, vamos a dar una mano. Vamos a hacer algo por este hombre. Estaba bajo el rayo del sol, en esa vereda, sucio en su propio vómito. Tenemos que hacer algo por él. Nos acercamos para ver si estaba consciente, estaba mínimamente consciente. Lo sentamos contra la pared. Le pedí a uno de los ancianos, anda al kiosco y tráeme una botella de agua mineral. Vamos a ayudarlo un poco a esta alma. Y de repente en ese contexto, el hombre como que comenzó a volver en sí. Y al charlar con él, me explicaba cómo había perdido su trabajo hace unos días. Estaba en un conflicto dramático en su propio hogar. Y la bebida era el único rincón que había encontrado para poder tapar toda esa angustia y esa tristeza que estaba viviendo. Discriminación. Es algo que vivimos diariamente sin darnos cuenta. De allí que apoyamos a esta institución que entendió que debía trabajar con amor, con ternura, sin distinción alguna. Nuestro sanatorio tiene ejemplos maravillosos y extraordinarios permanentes en ese sentido. ¿Cuántos médicos maravillosos y enfermeros y administradores han hecho tareas preciosas de extensión para ayudar a otros? Y eso es lo que nos ha distinguido de todos los demás. Eso es lo que hace la gran diferencia. Y nos animamos a decir, sigamos adelante, hermanos, sigamos adelante porque es lo que Cristo espera de nosotros. Sí, alguien decía, la intolerancia es la angustia de no tener razón. Soy intolerante porque vivo una angustia, porque sé que no tengo razón. Entonces, lo único que me sobra ahora, ejerzo intolerancia para los demás. Jesús había dicho claramente, no juzguéis, Mateo capítulo 7, para no ser juzgados. Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga del ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dramáticas palabras. Serias palabras, directamente al corazón de cada hijo de Dios. No le está hablando a los iletrados solamente, no le está hablando a los que no pertenecían, no, le está hablando a los israelitas, por extensión la iglesia de Cristo hoy. Dice San Juan, por revelación, 1 de Juan 3, 13 al 14, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y lo sabemos en que amamos a los hermanos. Porque el que no ama a su hermano, ¿cómo termina el pasaje? Permanece en muerte, dice. Si hay alguna razón por la cual yo no ame a mi hermano, no esté dispuesto a hacer una segunda milla, no esté dispuesto a dar mi mejilla, no esté dispuesto a dar incluso de lo que no tengo para poder ayudarle, entonces permanezco, ¿qué dice? En muerte. Te animo a que tengamos vida por la gracia de Jesús. Te animo a que pensemos en que tú y yo necesitamos de la gracia salvadora de Cristo Jesús. Y terminamos con un pequeño relato, el tiempo ya se ha ido, hay tanto para mencionarles. Estaba en una ciudad importante del norte de Argentina, como pastor distrital de la iglesia cabecera, y un día recibo en mi hogar a alguien que llamó a mi puerta. ¿Pastor de la iglesia adventista? Digo, sí, necesito tener una entrevista con usted. ¿Cómo no? Pero en este momento imposible, a la tarde. Bueno, fijamos una hora y él se presentó a la tarde. Me llamó la atención su presencia, era un linchera, era una persona que vivía en la calle.
usted es el el cuarto pastor que visito, me dijo, y el último. ¿Por qué? Porque hablé con 3 pastores y pedí bautismo y ninguno atendió mi pedido. Usted va a ser el último pastor adventista que yo impido. Quiero ver si me va a bautizar o no. Yo pensé que era una persona que estaba un poco perdida, así. Lo hice pasar. ¿Cómo es su nombre? Ignacio. Muy bien. ¿Por qué vive en la calle, Ignacio? Cosas de la vida. Y fui descubriendo a medida que hablaba un hombre sumamente culto. Tan culto así que tenía un programa de radio. Una de las radios locales permitían que él hablara y tenía semanalmente un programa de 1 hora sobre cultura general. Un hombre ilustrado. Hijo del gerente, de un exgerente del Banco de la Nación de la ciudad de Rosario. Que cuando el pastor Arteaga, un mexicano que anduvo por estas tierras, predicó una gran conferencia, hizo en Rosario, él asistió de joven. Y ahí conoció el mensaje adventista. Las cosas de la vida lo llevó a ir a la calle, vivir en la calle y no quería vivir en otro lugar. Y entonces Ignacio ahora vivía en la calle. Y entonces yo conozco a los adventistas, pastor. Acepté a Cristo en la época del pastor Arteaga, dice, y yo conozco el adventismo. Y le empecé a preguntar y conocía la doctrina perfectamente. Y había leído todos los libros del don de profecía. Conocía la iglesia perfectamente. No había nada que agregar desde el punto de vista doctrinal. Entonces digo, bueno, pero ¿qué hacemos? Venga a la iglesia, vamos a la iglesia el sábado. Acompáñame a la iglesia. Y entró a la iglesia, y yo ya noté, cuando él entró a la iglesia, todo el grupo de los que estaba ahí cerca, todos se corrieron cuando él se sentó. Y es lógico, uno no está acostumbrado a estar con personas que viven de esa manera. Y entonces terminó el culto a la mañana, hice una breve junta de iglesia y pedí a los hermanos, digo, mira hermano, allá en el fondo, ven, está Ignacio. ¿Quién es ese hombre, pastor? ¿Usted lo trajo? Yo no lo traje, pero yo lo invité. ¿Usted lo invitó? Sí, yo lo invité. ¿Él conoce el adventismo y está pidiendo ser bautizado? No, pastor, no. Va a tener que bañarse, va a tener que afeitarse, va a tener que cambiar toda su ropa y cuando todo eso esté, veremos. Me pareció razonable. Hablé con las hermanas Dorcas en cuanto a la ropa, hablé con los diáconos para que lo orienten. Consiguieron que se duche, consiguieron que se afeite, consiguieron cambiarle toda su ropa. Y allí estaba Ignacio el próximo sábado, impecable. Muy bien, volví a la carga. Hermanos, el hermano ha cumplido con todos los requisitos que ustedes han sugerido. Y los hermanos dijeron, sí, ¿cómo no, pastor? Vamos a tratar el caso. Bueno, se reunió la junta brevemente. ¿Qué les parece? De aquí a unos 10 días va a haber un bautismo. Me gustaría ver si ustedes me permiten, yo quisiera bautizar al hermano. No, pastor. ¿Qué faltó? No, dice, no podemos bautizar a una persona que vive en la calle, me dice. ¿Y quién le va a dar lugar para que viva en su casa? Y entonces dijeron, no, pastor, no, pero hermano, no podemos así, no podemos dejar esto así, tenemos que resolver este tema. Y entonces un iluminado, que no voy a decir quién es, no importa, fue un error de juventud en aquel momento, pastor, tengo una sugerencia, dice, sí, cómo no, bautícelo, pero que no pertenezca a nuestra iglesia. No, si lo bautizamos para incorporarlo a la iglesia, no es para que no esté en la iglesia. Queridos hermanos, no tomen a mal, pero yo voy a bautizar al hermano. Y a algunos no les gustó. Esta alma está preparada. Yo ya me había preocupado y había ido al área de acción social, la Secretaría de Desarrollo Social de la provincia. Había conseguido un par de lugares donde él podría tranquilamente vivir y bien. Pero él rechazó. Y él me dijo, Ignacio, pastor, yo hago algo que ni usted ni sus hermanos hacen. ¿Y qué es lo que usted hace? Yo duermo frente a la catedral y yo hablo en la madrugada y a la noche con toda la gente que duerme en la catedral. Y yo voy a la estación de tren y allí hay 3 vagones que están libres y yo duermo entre los vagones y hablo con toda la gente que atiende y vive en ese lugar. Que generalmente son noctámbulos, viven de noche, de día casi no están, pero de noche están allí. ¿Y qué más? Y duermo en la cárcel, me dice. Digo, en la comisaría local, ahí cerca había una comisaría que los oficiales ya lo conocían y le daban un calabozo para que él vaya a dormir abierto, no hay ningún problema. Lo dejaban descansar en un calabozo. Así que yo de noche, pastor, hablo con todos los policías de turno. Así que vivía pidiendo Biblias, estudios bíblicos y él llevaba permanentemente, era el más distribuidor de Biblias y estudios bíblicos que yo ya conocí.
Permanentemente el hombre trabajaba, con gente que, insisto, jamás nosotros veríamos durante el día. Y la iglesia no quería bautizarle. Y yo dije, hermano, yo los voy a bautizar. Llegó el sábado, medio contra la voluntad de la Junta, avanzamos, tomamos la decisión con amor y lo bautizamos por la gracia de Jesús. ¿Y qué impacto fue para mí como pastor? Terminado el bautismo, vieron, se entregan los certificados, se le da la bienvenida a todos, y yo verlo a Ignacio salir por el centro del pasillo del templo rumbo a la calle con su camperita, estábamos en época de invierno, de frío, una bolsita de compras, allí tenía una radio, una pava, un mate, un paquete de hierba, y tenía un diario, no sé, 2 o 3 cositas y un pulovercito. Todas sus posesiones era esa bolsita, no tenía más que eso. Y yo lo vi salir por el centro del templo, rumbo a la calle, y yo observaba a los hermanos cómo lo miraban. Y veía cómo nosotros habíamos impedido la alegría y el gozo de alguien que quería entregar su vida a Jesús hacía años. Después lo vi recurrentemente a él en la plaza central de la ciudad que les estoy mencionando. Varias veces lo vi. Y finalmente, la última vez que lo vi, le pregunté, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Estás yendo a la iglesia? No, pastor, la iglesia ya no es para mí, me dijo. Yo voy, pero nadie ni me saluda siquiera. ¿Y sabe qué, pastor? Para que ellos no se amarguen y ponerlos en situación difícil, yo prefiero no ir. Usted sabe, yo guardo el sábado, amo a Jesús y vivo mi experiencia en silencio, dice, con lo que yo puedo hacer. Lo único que lamento es que usted no esté para darme los materiales que me daba. ¿Saben, mis hermanos? No todos andamos como lincheras, vestidos con una bolsita apenas en la vida, pero hay muchos que estamos como Ignacio pasando necesidades. Y por la gracia de Jesús, yo te animo en el nombre de Jesús, para que no dejes de mirar al que está a tu lado. Es tan fácil tener ese síndrome de tribu y juntarnos un grupo y apoyarnos y sonreír y mirar con temor al que no conocemos. Todos necesitamos de respeto y de cariño. Todos necesitamos de reconocimiento. No importa cuán grande sea tu estatus social, todos los seres humanos somos amados por Dios. Y Dios no hace acepción de personas. A todos nos ama por igual. Y Dios te pide, porque el Espíritu de Dios que está sobre nosotros, que hagamos exactamente lo mismo. No pongamos distancias de los que no están, de los que no nos gustan, de los que son de otro color. Antes bien, expresemos la ternura que Cristo ha expresado por cada uno de nosotros. Porque dice el Señor, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es un mensaje de la revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria y en su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con el himno Como Jesús no hay otro amigo, número 111. Como Jesús no hay otro amigo. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, que lleve nuestro dolor consigo, ni uno hay, nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, no hay amigo tan noble y digno, ni uno hay, que es a la vez justo y
benigno, ni uno hay, ni uno hay. Nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. No hay santo que haya desamparado, ni uno hay, ni uno hay. Oh pecador que haya rechazado, ni uno hay, ni uno hay. Nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. Querido y amante Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad de recordar en tu santa palabra que Jesús es nuestro ejemplo máximo de discriminación cero. Gracias porque eres un Dios de misericordia. Gracias porque nos estás recordando a través de la revelación que el último mensaje de misericordia a la raza humana será el reflejar el amor de Jesús en nuestro carácter, Señor. Permite que ese amor se manifieste en nuestra vida individual, con nuestros matrimonios, nuestros novios, novias, Padre Santo, nuestros seres queridos, nuestros hijos, y que podamos, oh Dios, representarte fraternalmente en tu iglesia y que esa comunidad terapéutica de recepción, de amor, de contención, de interés genuino en el otro, pueda estar instalado en la vida de tu iglesia, Padre Santo. Perdónanos si hemos sido discriminadores, Padre, a la luz de tu palabra. Perdónanos si no hemos sabido ayudar en el momento en que nos fue comunicada una situación. Líbranos, oh Dios, de la angustia de saber que hemos sido intolerantes con los demás. Y permite en esta mañana que este Espíritu Santo, que ha sido dado con el propósito maravilloso que fue sobre Jesús para salvar a la raza humana, y que por extensión como pueblo tuyo, Dios, somos esa mano extendida, somos la respuesta que tú tienes para esta humanidad doliente. Úsanos, Padre Santo. Bendice a cada uno, adolescente, joven, niño, anciano, para que todos seamos lo que tú quieres que seamos y así preparar un pueblo para tu venida. Y como dice el profeta Daniel, oh Dios, no solicitamos esto en base a nuestros méritos, no solicitamos esto confiando en nuestras justicias, sino confiando en tus muchas misericordias. Lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.